Bienvenidos a Liderazgos Entrañables, la guía definitiva para la excelencia en liderazgo, un podcast para equiparte con las habilidades, conocimientos y perspectivas para superar los desafíos del liderazgo. Te sumergirás en conversaciones profundas, descubrirás herramientas prácticas y te inspirarás con las historias de aquellos que lideran con éxito y autenticidad. Únete a nosotros y empieza a construir tu camino hacia un liderazgo entrañable. Bienvenidos a un nuevo episodio de Liderazgos Entrañables. Soy Yame Herrera y te doy la más cálida bienvenida a este espacio. Durante esta conversación voy a compartir escenario con una invitada que ya conoces, que me encanta tener acá y con quien tenía que compartir este informe. Es más, en cuanto lo descargué, quise compartirlo con ella porque sé que también está muy interesada en estos temas y que le encanta leer informes y esto es un tema que no a cualquiera le gusta, así que bueno, definitivo quería platicarlo. Vivi Parada, bienvenida nuevamente a Liderazgos Entrañables. Muchas gracias, Jam. Muchas gracias por invitarme a ñoñar con un informe que nos interesa a todos, que nos debería interesar a todos, en verdad, porque en realidad esto que hace Gallup de su encuesta y esta específicamente que la hace desde 2009, tiene como propósito justamente poner la voz del empleado en la mesa y así como ellos mismos lo dicen, aportar como la toma de decisiones y en el fondo también ayudar a los líderes a resolver sus problemas. Así ellos tal cual lo ponen en su informe. Así que me parece relevante que lo conversemos. Me encanta que pongas primero el propósito de por qué surge este informe y para qué lo hacen. Les estamos hablando específicamente del informe Estado del Lugar de Trabajo Global 2024, que está salidito del horno. O sea, les estoy hablando que esto lo publicaron el miércoles pasado y yo el jueves ya quería estar grabando, pero dije, no, vamos a leerlo, vamos a analizar los datos, agendémoslo con tiempo y es por eso que va a salir el lunes en lugar de jueves este episodio. Gallup es una consultoría norteamericana que es muy destacada en temas de desarrollo organizacional, liderazgo, y este informe ha sido muy relevante en los últimos años. La agenda del día básicamente va a ser hablarles de algunos datos relevantes del estudio, qué nos llamó la atención, en qué queremos hacer doble clic, y de ahí vamos a seguir conversando en otros espacios como en Potencial en Movimiento, que son unas conferencias que tenemos, unas pláticas los miércoles a través de LinkedIn. En Entonces, bueno, vivo, al finalizar en vivo, sin para que inteligencia podamos ahí. artificial. Bueno, acá tampoco tenemos inteligencia artificial, pero bueno, vamos a empezar con algunos datos para que sepan como la relevancia de este estudio. A nivel global, solo el 23% de los empleados están comprometidos. O sea, imaginen eso. ¿Esto qué quiere decir? Que un porcentaje muy, muy bajito de empleados se sienten con la camiseta puesta, como diríamos aquí en México, o van con gusto a trabajar, se sienten comprometidos a dar su más allá. Ahora Vivi nos va a contar un poco más de qué van cada uno de los parámetros, pero de una forma general, solo el 23% está comprometido. 62% no está comprometido con su trabajo. Y el 15% entra en una categoría que Gallup le pone como activamente con falta de compromiso. ¿Eso qué quiere decir? Son trabajadores que activamente van a hacer lo mínimo indispensable, que van a ser incluso detractores pues del equipo, del proyecto, de la empresa, porque están muy disconformes con el lugar de trabajo en el que están. Y algo que particularmente me llamó mucho la atención es el 41% de los empleados a nivel global siente estrés todos los días. El 21% se siente enojado todos los días. Igualmente se siente triste el 22% y el 20% se siente muy solo. Y acá el dato se incrementa en trabajadores autónomos, como es nuestro caso, ¿no? Que estamos como consultores independientes desde casa, incrementa hasta el 26%. O sea, un cuarto de la población mundial se siente muy solo todos los días. Esto para mí fue muy impactante incluso. Un último dato que les quiero compartir es solo el 34% de la población mundial, estamos hablando de población trabajadora, siente que está prosperando. El 58% siente que está sobreviviendo. Esto es tremendamente duro, porque pasamos una enorme cantidad de tiempo, o sea, de nuestro tiempo de vigilia, pues en el trabajo. Y cuando vemos estos datos que son tan contundentes y al mismo tiempo tan alarmantes, me hace pensar mucho en qué podemos hacer como profesionales, como trabajadores,
como organizaciones, como líderes, porque esto es una responsabilidad que es global. Y de hecho, tú lo mencionabas al inicio, ¿no? Este es el informe en donde se ve más afectación en el bienestar y un mayor estrés, incluso que en la pandemia. Esto de entrada para mí fue como, a ver, tenemos que hacer un alto y vale la pena analizarlo con mucho detalle. ¿Tú cómo lo viste, Vivi? ¿Cómo fue esta primera lectura del informe? Sí, bueno, en verdad, lo primero que a mí se me viene a la mente es el impacto en el bienestar, porque definitivamente ellos lo mencionan mucho en cuanto a compromiso y yo creo que aquí es importante mencionar un poco a qué se refieren con el compromiso, porque sobre todo lo mencionan como engage. Y el engagement, sí o sí, nosotros como en el marco general entendemos que está relacionado por tres características: vigor, dedicación y absorción. Y eso, sin ponerme técnica, lo que implica es que una persona pueda estar con alta energía, con una resistencia mental, que tenga la voluntad de poner todo, como tú dijiste, ponerse la camiseta, dar un poquito más, dar la milla extra, ¿sí? Eso implica también que la persona se sienta está haciendo algo por algo más que por sí misma, ¿sí? Que se sienta involucrada, que sienta orgullosa de lo que está haciendo, que sienta que tiene un impacto, que conecte con su sentido de vida. Y también el tema de la absorción, que es que justamente sienta la persona que el tiempo se le pasa volando. Entonces, si lo vemos desde ahí, que una persona no se sienta comprometida y con las cifras dramáticas que leíste, eso impacta directamente en el bienestar de la persona, en cómo se siente dispuesta emocionalmente, mentalmente para ejercer su trabajo, y pasamos la mayoría del tiempo trabajando. Entonces, por ese lado, lo encuentro cruel, lo encuentro triste, alarmante, pero para no ponerme tan dramática, también ir al tema concreto de por qué esto le importa a las organizaciones. Porque si tenemos bienestar, también podemos tener resultados. O sea, no hay manera de desligar el compromiso del bienestar y el bienestar del desempeño de los resultados. Entonces, creo que nos importa a todos. Totalmente, porque además, a ver, personas que tienen un buen desempeño en el trabajo, que están comprometidos, van a llevar ese bienestar a todas las áreas de su vida. No podemos ser uno en el trabajo y uno en nuestra vida personal. Esto es imposible. Entonces, empleados que tienen una disconformidad con su trabajo, que no son felices, que no sienten que están desempeñándose en algo que les gusta, van a tener altos niveles de estrés. Incluso, y ve, este dato a mí me llamó mucho la atención, incluso más que aquellos que no tienen trabajo. De Oye, pronto eso está pensamos que el terrible. estar es muy fuerte, ¿no? Porque a veces pensamos que el no tener trabajo te va a llevar a un estrés terrible y que eso va a ser lo peor que podrías pasar, sobre todo en países de Mm. América Latina con tanta incertidumbre económica y demás. Pues no, los datos muestran que hay personas que están percibiendo un salario y es muy interesante este informe porque considera varios temas a nivel global. Es decir, hay personas que no pueden elegir en qué lugar están, que Mm. están en un trabajo por un tema de subsistencia. Y esto tiene un efecto nocivo en su bienestar e incluso en su salud. Fíjate que el estudio cita justamente Lisa Berkman, una de sus investigadoras principales, es una investigadora norteamericana de Harvard, si no me falla la memoria, porque eso no lo tengo anotado, pero ella ha estudiado mucho los efectos nocivos de la soledad y del aislamiento social, que hoy se considera una epidemia. De hecho, el sentirte solo equivale a fumarte media cajetilla de cigarros todos los días. O sea, equivale, me refiero a lo nocivo que es para tu salud. Esto no es menor. O sea, Mm. un cuarto de la población trabajadora se siente así todo el día. ¿Qué quiere decir? Que está afectando tanto su salud como no moverse, no comer adecuadamente, no descansar adecuadamente, ¿no? Por eso están poniendo mucho el foco en no solo el compromiso, sino también la calidad de vida que tienen los trabajadores, que esto para mí es, creo que lo más relevante, ¿no? Ah, ¿tú cómo lo Sí, ves? sí, yo ahí creo que también hay que diferenciar un poco. Bueno, para mí el tema de la soledad no tiene que ver con que estemos pensando en que la salida sea volver absolutamente 100% presencial, ¿sí? No, claro. Porque no, y lo he escuchado muchas veces. Hay empresas y sí, hay organizaciones que creen que definitivamente, o se interpretan estas cifras y estos estudios diciendo, no, es que la persona que está en teletrabajo sufre más porque está absolutamente en soledad, y no tiene nada que ver. O sea, sí, en parte sí, porque por lo menos se promueve el contacto social, pero también se puede mirar en pequeñas formas
que también van afectando. A ver, me alineo un poquito. Por ejemplo, que a ti tu jefe no te conteste un correo o tu compañero de trabajo, que tú mandes un WhatsApp al equipo de trabajo y nadie, como la bolita de heno, pasa por eso. Va más allá de si es virtual o si es presencial y tiene que ver con todo lo que empieza a generar como de comportamientos que no son cívicos en una organización y que empiezan también a presionar aún más a la persona a sentirse poco comprometida. Porque a uno qué le pasa por el cuerpo cuando la otra persona no le contesta o incumplen una reunión o no llegan, como que hay muchos más factores que impactan en este punto. Para mí eso es más soledad a que yo esté en una oficina con un poco de gente enfrente en un escritorio. No sé tú cómo lo ves. Esta precisión que haces es muy importante porque, a ver, hay que distinguir. Una cosa es estar solo físicamente, que incluso podría ser un espacio de autocuidado, que es importante para todos cultivar momentos contigo mismo. De lo que estamos hablando acá y de lo que habla el informe es de la sensación de estar solo, de sentirte aislado. Y esto es una sutil pero muy importante diferencia. Gracias por traerlo, Vivi, porque no estamos hablando de lo mismo. ¿No? Hay personas que pueden estar yendo a la oficina todos los días y sentirse completamente aislados y solos. Y esto Claro. es de lo que estamos hablando. Muchas veces el estar solo, por ejemplo, trabajando desde casa, puede hacer que el riesgo incremente, pero no necesariamente. O sea, no es como, sufren más las personas que están trabajando desde casa, no necesariamente, ¿no? Depende del autocuidado y los recursos con los que cuente la persona. Entonces, bueno, esta distinción es importante. Y luego, justamente hablando de los recursos que tiene la persona, me salta mucho el tema del estrés, ¿no? Que yo creo de verdad que hay un nivel de estrés positivo que todos debemos de tener, que nos ayuda a movernos, que nos impulsa hacia adelante. Pero aquí estamos hablando de un estrés que es crónico, que viene de creer o que no se tienen los suficientes recursos o que hay una mayor demanda. De hecho, los invito a que vayan a nuestros LinkedIn porque ahí tuvimos el miércoles pasado una conversación precisamente sobre este tema, ¿no? La sobrecarga que viene de o una falta de recursos o un exceso de demandas De y demandas. cómo esto, una de las cuestiones que más desencadena es el estrés. Me parece tremendamente alta la cantidad de estrés que estamos acostumbrándonos a sostener, con los efectos a nivel salud que ya conocemos, salud física y salud mental. ¿Tú cómo viste este indicador de estrés, Vivi? Pues preocupante porque yo creo que justamente uno se empieza a adaptar y es como que lo da por hecho que uno necesita un poco más de estrés para poder funcionar, ¿no? Y ahí yo creo que tú la vez pasada también lo especificabas bien entre el estrés que es como productivo, que uno necesita porque es el desafío, hay demandas, o sea, exigencias laborales que justamente lo hacen estar más comprometido, más enchufado, yo diría. Pero hay otro que definitivamente nos quita toda la energía, nos afecta la disposición emocional, nos afecta porque nos pone irritables y nos impactan las relaciones. Imagínense coordinar acciones en una organización donde las personas están sumamente estresadas, sobrecomprometidas y uno no sabe cómo hacer para que eso no impacte, pero al final se nota absolutamente. ¿Sí? No sé Claro. si me fui por la Y es rama o que, por el otro lado, pero no, 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 yo lo sentí muy bien, Vivi. Y te voy a decir algo. Es que esto que dices de se nota, claro. O sea, el estrés se nota en el clima laboral y en tu desempeño. El enojo se nota. ¿A qué nos lleva? A que nos sintamos molestos o enojados todos los días. y eso Cualquier impacta en nuestras cantidad de relaciones. conflicto. Claro, perdona. Claro. Impacta en nuestras relaciones, impacta en la capacidad también de conectar con el propósito que nos dé sentido a la vida, sentir que estamos logrando, porque se dificultan las coordinaciones y por supuesto se dificultan los resultados. Y cuando no hay resultados, pues evidentemente va a haber más presión y sobrecarga laboral y también presión de tiempo y presión de resultados y dependiendo de los cargos. Yo, por ejemplo, trabajo con comerciales y ahí la presión por el tiempo, por los resultados, se incrementa total. Totalmente. Y un último bueno, no un último, pero digamos de este bloque, el tema de la tristeza. ¿Cómo nos impacta en el día a día la tristeza? Bueno, ahí imagínate, si es que nosotros consideramos la tristeza como una emoción que nos muestra lo que estamos perdiendo, lo que nos importa, lo que no tenemos y nos lleva como a ese recogimiento, físicamente nos resta energía para que, como, yo como que empiezo a contarte y es como que me quiero arrunchar, Claro, incluso se la me voz, viene a el la cuerpo, mente. por Entonces, supuesto. desde ese lugar
de introspección, de pérdida también, me imagino también está relacionado a esa pérdida de sentido, y me hace todo como relación en lo que dices. Desde ese lugar, ¿cómo nos podemos concentrar para ponernos en acción hacia adelante? Si la disposición corporal, por ejemplo, es a ponernos, a achicarnos, a ponernos en posición fetal, desde ahí no podemos lograr lo que nos estamos proponiendo. Y no quiere decir que conectar con la tristeza sea algo que sea malo, para nada, solo que en este momento sí, se debe escuchar, y ahí se me sale lo coach, por supuesto, se debe escuchar el mensaje de la emoción y cultivar otras emociones que en este momento, en el trabajo, colaboren o contribuyan a que conectemos con energía, con fuerza, con foco, y eso definitivamente no nos lo da la tristeza, así que si vemos desempeño, resultados con tristeza, no, no se condicen. Y mira, y esto que dices me hace pensar mucho en, a ver, desde psicología positiva, que es nuestra área no solo de formación, sino yo diría que de pasión, Sí. se ha estudiado cómo las emociones que nos parecen placenteras o que se consideran positivas, como la alegría, el amor, la esperanza, son emociones que nos van a abrir la mente. Literalmente, nos hacen más creativos, nos generan una mayor apertura mental, van a permitir generar a su vez más emociones positivas. En fin, este cúmulo de emociones, cuando las cultivamos de manera voluntaria en el trabajo, nos van a llevar hacia adelante, ¿no? Es como esta determinación que está impulsada por emociones que nos son cómodas y que además en el contagio emocional podemos transmitir a los demás, ¿no? Imagina un líder que está comunicando desde ahí, desde el optimismo, desde la esperanza, desde una idea compartida, pues es una energía que nos va a llevar hacia adelante. Las emociones negativas o displacenteras son emociones muy importantes, como todas las demás, nos aportan Ujú. información, pero a nivel cerebral son emociones que nos van a llevar a estar o en modo alerta, o en modo defensa, o en modo parálisis, porque son aquellas que nos hacen sobrevivir, básicamente. Entonces, cuando estamos actuando desde una emoción como el enojo, todo el tiempo vamos a estar a la defensiva. Ahí no hay posibilidad de diálogo, ahí no va a haber forma de motivarnos, no va a haber forma de contagiar positivamente a los demás, ¿no? Porque todo el mundo va a estar cuidándose, viendo solo por sí mismo, dejando de comunicar lo que tiene que comunicar. Entonces, esto es importante, por eso el tema de las emociones, que además, la verdad es que yo soy friki de ese tema porque me apasiona mucho, pero creo que nos Sí. impacta bastante en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional. Ahora, esto es un poco como los datos generales, pero algo que queríamos también traerles es entrar al detalle de los países, para que vean un poco cómo andamos. No es cosa menor, ¿eh? Porque a veces decimos, bueno, pues esto es a nivel mundial, ¿no? Seguramente por ahí esos datos vienen de un país muy lejano, ¿no? O de Claro. algo que está fuera de mi realidad, pero pues no necesariamente es así, ¿eh? Así que, ¿quieres que comencemos por algún país en específico, Vivi? Vamos, vamos con México y con Chile, ¿dónde estamos? Y Ok, luego vamos ponemos a a mi empezar. Colombia querida, ¿puede ser? Por, por supuesto. A ver, entonces vamos a empezar. Ante la pregunta, ¿en qué paso cree que se encontrará en el futuro, digamos dentro de 5 años? ¿Vale? Esta es una pregunta que quiere medir la esperanza, el optimismo hacia el futuro. Sí. México, el 59% de los empleados se considera que tienen posibilidades de prosperar. Y sinceramente a mí me sorprendió, pero dije, ok, muy bien. En el caso de Chile, el 43% cree que va a prosperar, que también Buenísimo. es relativamente alto. Colombia, el 41% de los colaboradores piensa que va a prosperar. Aquí vemos en primer lugar de la región latinoamericana el país que se considera como más próspero en relación a la percepción que tienen los trabajadores, lo encabezaría Costa Rica con un 62%, y mira que México es segundo lugar, y en último lugar tendríamos a Venezuela, donde solo el 32% de los trabajadores piensa que va a prosperar. ¿Cómo ves este primer dato, Vivi? Bueno, pues igual es alentador porque yo no sé si es que tengo percepción un poco más pesimista, pero cuando yo lo vi dije, mira, sobre todo en Colombia, y bueno, eso, yo creo que también me permito conectar con el asombro y pensar que, que las cifras están mejor de lo que yo esperaba. Bueno, fíjate, por ejemplo, Colombia incrementó 3 puntos en relación al año anterior. Entonces Ya. se ve un avance, ¿no? Y esto es también muy positivo. México subió 10 puntos versus el año anterior.
Eso te digo que me llamó la atención, pero bueno, es interesante. Y luego, en el tema de estrés diario, se le preguntaba a los trabajadores si ha experimentado alguno de los siguientes emociones de forma muy consistente en sus últimos días. En el tema del estrés, que es el primer indicador, estrés diario, el país que se siente más estresado es Bolivia, de la región, y es el 55% de la gente, que me pareció muy alto. El país que se considera menos estresado, mira, que es Paraguay, con solo el 34% de las personas sintiendo estrés diario. Y luego nuestros países, fíjate que hay México, Colombia, déjame ver, ¿dónde está Chile? Y Chile están, digamos, en la media baja. Colombia, el 45% de sus trabajadores se sienten estresados todos los días, 44% de mexicanos. Y por aquí tenemos a Chile, el 37%. O sea que está mejor Chile, ¿no? Básicamente tiene un porcentaje menor. Ahí México y Colombia están muy a la par. ¿Cómo ves eso? Sí, bueno, habría que ver, en el mismo informe decía que pues como que no había mucha correlación entre, porque uno trata de buscar la relación entre por qué los países y por qué la diferencia. Y decía que no existía correlación significativa entre el mercado laboral y el compromiso. Y en este caso en específicamente, yo estaba mirando, bueno, ahí como que me surge toda la inquietud porque, bueno, de base soy economista y yo decía, pero ¿y entonces las condiciones económicas impactan en algo, hacen que uno tenga menos incertidumbre? Pues debería ser. Y decía, voy a leer esto específicamente que lo tengo acá resaltado. La mejora de las condiciones económicas probablemente haga que los trabajadores pasen de la ira a la indiferencia, pero no de la indiferencia a la inspiración. ¿Qué tal eso? Entonces tampoco es que sea directamente, no sé cómo escuchas esa frasecita. De que pasen de Pues la ira a la indiferencia, pero no de la indiferencia a la inspiración. Pues mira, me hace pensar mucho en el principio básico de psicología positiva, ¿no? Que aliviar el sufrimiento de un ser humano no necesariamente va a hacer que prospere. O sea, no es lo mismo, ¿no? Me detonó mucho eso. Sí, Sí. yo creo que ahí sí o sí deberíamos empezar como a mirar el tema de o a tocar también ese tema que traía el informe de las prácticas organizacionales y cómo las empresas que tienen mejores prácticas de gestión impacta directo en que tengan líderes con mayor compromiso y que tengan empleados con mayor compromiso. Y perdona que yo me meto absolutamente con el compromiso, ni siquiera estoy sesgada, pero, Bueno, que te voy a pero decir algo. dime. Que en este episodio no vamos a alcanzar a hablar de los líderes, pero les voy a dejar un único Sí. dato. El 70% en la variación del compromiso de los empleados que puedan tener se atribuye directamente al líder. Esto es una barbaridad, 70%. Y quizás es mi sesgo porque es mi gran pasión el desarrollo del liderazgo, pero qué importante es. Tiene un impacto tremendo en el compromiso y en el rendimiento de todo el equipo y de toda la organización. O sea, es buenísimo, súper importante entender estas cifras, verlas como lo que son, sí, como una foto de lo que tal vez las personas están sintiendo en ese momento y también empezar a aprovechar de analizar qué prácticas organizacionales se tienen para que las personas reduzcan su estrés y no tiene que ver, en el mismo informe decía algo relacionado en realidad no sé si fue el informe o todo lo que estaba leyendo en relación, pero por ejemplo prácticas que sean para capacitación, para el manejo del estrés, no necesariamente es que terminen siendo tan buenas, incluso decía como que podría Sí, es el ser informe. contraproducente. Gracias. Sí, Sí, es el entonces informe. ¿qué tantas prácticas organizacionales se tienen que de verdad se hagan cargo del bienestar de los empleados? ¿Cómo están potenciando los líderes? ¿Cómo se están dando cuenta de verdad si el personal está o no comprometido? Y eso no se da en un taller. Claro. Se tiene que profundizar y resolver toda una cantidad de temas que ojalá, trayendo lo de la psicología positiva que decías, sea enfocado a incrementar los recursos laborales más allá de hacerse cargo de las demandas, que por supuesto hay que verlo. Claro. Científicamente está comprobado que entre más se hagan intervenciones para fomentar recursos como mayor autonomía, feedback, apoyo social, potenciar el liderazgo, que son más recursos laborales y también potenciar los recursos personales, como que las personas tengan capital psicológico, que sean optimistas, ¿sí?
puedan desarrollarse en un ambiente que sea resiliente, que sea saludable, con eso entonces sí vamos a poder sacar como provecho de este informe y que tenga algún impacto más allá de poner el tema sobre la mesa. Claro. Me encanta cómo lo dices. Casi, casi aquí cerraría el episodio, pero faltan algunos datos minúsculos que quiero compartir porque tienen un impacto muy, muy grande. Pero a ver, ¿qué les queremos transmitir? No se trata de dar un taller para la gestión del estrés, porque eso es un síntoma de algo que es mucho más complejo y que requiere atender de una manera sistémica, ¿no? Completa, a nivel organizacional. Vale, ira diaria. Se les pregunta a los trabajadores qué tanto sentían ira o enojo durante su día a día. El país que más enojo siente es Bolivia, de la región, con el 25%, luego Jamaica, Perú. Colombia aparece en el sexto lugar. Y mira que no nos otorgan mayores datos, pero lo posicionan en el sexto lugar. De ahí tenemos a México en el lugar 19, casi al final de la tabla. Y déjame ver Chile, y Chile aparece en el lugar 15 de la tabla. Y fíjate que Chile tiene menos puntos versus el año anterior. Esto quiere decir que se enoja un poquito más, ¿no? Tuvo un retroceso. No me parece un tema menor, ¿no? El tema del enojo, aunque los porcentajes los vemos en menor proporción que otros indicadores, pues bueno, es algo interesante para analizar quizás a más profundidad, ¿no? En México Sí. aparentemente nos enojamos poco. No sé si es cultural, ¿no? Pero bueno, poco relativamente, ¿no? Yo ahí entraría a mirar después, deberíamos hacer un episodio de potencial humano hablando del impacto del enojo en las coordinaciones y la acción efectiva y en la Claro. generación de relaciones y bienestar, porque sí Y impacta en el muchísimo. O sea, establecimiento de límites, es claro. que claro, inmediatamente, o sea, sí, necesitamos la rabia para poner límites, para decir las cosas son así, punto. Y de todas maneras hay que observar que la rabia es una emoción que nos aleja, ¿no? Entonces nosotros necesitamos como estar mucho más conectados, no estar esas emociones que se mantengan, porque eso es lo importante de lo que es la rabia. Y uno desde la rabia, ¿qué puede construir? Sí, se necesita un poco de rabia y veamos cuánto y veamos para qué y en qué parte del rol, porque si se mantiene, si se vuelve estado de ánimo, ahí es donde yo creo que es bastante disfuncional. Me encanta, Vivi. Datos finales para cerrar el episodio. Tristeza diaria. El país que más tristeza experimenta es Bolivia, con el 32%. Luego tenemos El Salvador, Jamaica, Brasil, Ecuador, Perú y Nicaragua, que ocupan los primeros lugares. Colombia, el 19% de sus trabajadores experimenta tristeza todos los días. México no nos ofrece datos, pero nos pone en el lugar 17, casi de los últimos. Y Colombia, el 19% de sus trabajadores siente tristeza todos los días. Y el último indicador que quiero dejarles es la intención de irse, ¿no? Porque si estamos hablando de empleados poco comprometidos, salta este indicador como, bueno, ok, no estás feliz en tu trabajo, no estás desarrollando tu potencial, tus recursos, ¿qué tan probable es que te vayas? Y ante la pregunta, ¿en qué medida estás buscando actualmente un trabajo diferente al que tienes ahora? El país que más activamente busca un cambio es Bolivia. El 61% de sus trabajadores, ve qué alto, quiere irse, ¿no? Y está buscando activamente un cambio de trabajo. Luego tenemos a Perú, Venezuela, Nicaragua, Uruguay y El Salvador. En Colombia, igual es muy alto, el 45% de sus trabajadores está buscando un cambio activamente. Chile y México están muy parejos. En Chile, el 35% de sus empleados buscan activamente un cambio de trabajo y en México, un poquito menos del 30%, el 29% eh, quiere un cambio de trabajo y lo está buscando activamente. Entonces, imagina eso, el impacto que tienen las organizaciones que pueden estar invirtiendo en talento, en desarrollar a su gente y el personal activamente está buscando un cambio. Te repito que yo no lo veo del todo negativo. Tiene muchas sutilezas estos datos a los que habría que entrar dependiendo de la organización, el país y demás. Pero bueno, el día de hoy la intención era una relatoría de datos, de concretos, para despertar su curiosidad, que vayan al informe. Creo que lo tendríamos que leer todos los que nos dedicamos a acompañar a personas en desarrollo profesional y también en cultivo de bienestar, jefes de recursos humanos, líderes de equipo. De verdad que para los líderes tenemos que grabar un episodio especial de líderes, Vivi, porque es súper, Absolutamente. súper relevante. Así que bueno, de mi parte yo cerraría con una invitación a que lean el informe y con el placer de compartir contigo, Vivi. ¿Tú con qué te quedarías de la conversación de hoy? Ya estoy muy coach. No, ¿qué te quedas de, Me encanta. de este compartir? De que son muchas
como fuentes hacia dónde o lugares hacia dónde ir para analizar. Creo que es muy rico, se le puede dar una profundidad a cada punto, que el liderazgo, que el compromiso, que las emociones, la salud emocional, la salud mental. Podríamos hablar de factores protectores, prácticas organizacionales, de recursos, de la teoría de recursos y demandas. Como que siento que de aquí en adelante, si la persona logra entender la importancia que tiene de gestionar realidad y ver desde qué lugar puede hacerse cargo personalmente y también a nivel organizacional para promover el bienestar, sí o sí va a estar también promoviendo resultados, va a estar promoviendo mejores desempeños, y creo que ya lo había dicho, son lo que nos interesa definitivamente a todos a nivel personal y organizacional. Muchas gracias por compartir este testigo. Yo cerraría con el mensaje de muchas veces las organizaciones no saben por dónde empezar y hoy tenemos algunos indicadores de qué atender y por dónde empezar. Hay mucho por hacer y creo que es compromiso de todos construir culturas y desarrollar potenciales para, pues al final, el entorno laboral moldea mucho de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y los seres humanos formamos parte de muchos otros núcleos en muchos otros sistemas y esto impacta al sistema de una manera mucho más amplia. Así que a entenderlo y ponernos en acción. Si te gustó este episodio, te invito a valorarlo y a compartirlo con la persona que tiene que escuchar sobre liderazgos entrañables. Te invito a seguirme en mis redes sociales como @JamHerreraCoach, en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Nos vemos en el próximo episodio.